Rosalind. Eres la compañera de Noelia. Noelia está por aquí. De Noelia. Hola Noelia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Voy a seguir leyendo el cuento, dile. Venga, cuando quieras, Rosalind. Vale. Fuerte. Sin embargo, la princesita Dormilina nunca quería acostarse. Llegada la noche y cada vez encontraba nuevas excusas para permanecer levantada un ratito más. La verdad es que tenía miedo de la noche. ¿Y por qué? Pues porque con frecuencia tenía sueños muy feos. Eso ya es malo para las personas mayores y peor aún para los niños, pero para una princesita llamada Dormilina y que vive en Dormilandia es terrible. Parece mentira, decía la gente y movía preocupada la cabeza. El rey y la reina estaban cada día más tranquilos y por eso no dormían tan bien como hubiesen debido, y la pequeña princesa se veía cada vez más pálida y delgada. Y el país. Y no es lo más importante cuántas horas pueda uno llegar a dormir, sino lo bien que la duerma. Porque existe una diferencia entre dormir y dormir bien. En opinión de los irlandeses, quien duerme bien es de carácter amable y tiene la cabeza clara. Por eso nombra al rey a quien más profundamente logre dormir. Hubo allí una vez un rey y una reina que tenía una hija llamada Dormilina. Es un nombre bonito, ¿no? Y la princesita era también una niña muy bonita. Todo el que veía tenía que reconocerlo. Dormilandia vivía con sus padres en el palacio de los Jane, hola Jane. Mira, tu compañero lector es Ángel. Ángel, está acá. Pedro está detrás, luego saldrá. Hola, Pedro está detrás, luego saldrá. Acércate. Cuando quieres puedes leer. Lee fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Al cabo de un rato vio relucir y centellar algo entre las matas. Parecía un pedacito de plateada luz de luna y saltaba tan prisa de un lado a otro que apenas se le podía seguir con los ojos. Cuando estuvo más cerca, el rey distinguió que ese pedacito de luz de luna tenía brazos y piernas y una gran cabezota llena de pinchos, como un cardo o un erizo. El pequeño se miró al rey con sus brillantes ojitos de estrellas y su cara formó mil simpáticas arruguitas al moverse, pero lo más sorprendente de ese personaje era una enorme bocaza que se abría, le continuó como el pico de un pajarito hambriento. ¿Quién me invita? ¡Ay! ¿Quién me invita? Gritaba sin cesar el hombrecillo, con voz fina y crepitante. Tengo un hambre horrible. Si nadie me invita pronto a comer, tendré que tragarme a mí mismo. Y abrió la boca de manera tan desmesurada que no solo la cabeza, sino también toda su flaca figura desapareció detrás del agujero.